Hola, buen día. Me confirman si me escuchan, por favor. Sí, sí lo escuchamos. Gracias. Bueno, entonces, ayer nos quedamos en esta parte donde hablábamos de los gases de efecto invernadero. Veníamos hablando de los tipos de fenómenos que se pueden dar en la atmósfera debido a la contaminación, ¿verdad? Entonces mencionábamos tres. Uno es la lluvia ácida. Mencionábamos que esto se da por los ácidos que se producen en la atmósfera, lo que conocimos como contaminantes secundarios. Es decir, aquellas sustancias que se crean en la troposfera. El deterioro de la capa de ozono. Mencionamos que se da porque muchos aerosoles y refrigerantes venían con cloro o tenían partes con cloro y esto hacía que las moléculas de ozono se separasen. Y el calentamiento mundial. Entonces, llegamos a esta parte en la cual mencionábamos o empezábamos a hablar de los gases de efecto invernadero. Y explicábamos un poco cómo era el fenómeno del invernadero. En función de las plantas, para acelerar su crecimiento, lo hacen si tienen una temperatura un tanto mayor a la temperatura ambiente. Entonces, en los invernaderos, esas son las condiciones que se tratan de tener, ¿verdad? Que la radiación entre y que se dificulte su salida. Así la temperatura es un poco mayor. Y de esa forma se acelera el crecimiento de las plantas. Entonces, también mencionábamos que el efecto invernadero es un fenómeno que es necesario para que podamos tener vida en este lugar. Bueno, y que nos ayuda a que la temperatura en la Tierra sea más o menos estable. Mencionábamos que si no existiesen los gases de efecto invernadero en la Tierra, en promedio la temperatura sería 33 grados más fría. Es decir, si la temperatura promedio entonces por 21 grados, si no hubiesen los gases de efecto invernadero, en promedio la temperatura podría andar en menos 12. Menos 12 es un valor prácticamente que no se podríamos desarrollar la vida que actualmente tenemos, ¿verdad? Tendríamos que tener sistemas de calefacción más avanzados y las construcciones de las casas con aislante, básicamente un tipo de vida que se tiene en el Polo Norte, ¿verdad? Entonces, el problema no son los gases de efecto invernadero tal cual, sino que el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si recordamos, la atmósfera en casi un 78% es nitrógeno y un 21% es oxígeno. O sea, más del 99% está compuesto por estos dos gases. Pero los contaminantes representan menos del 1% de su composición, pero pueden causar cambios con bastante impacto. Entonces, llegamos hasta aquí ayer, en la cual empezamos a describir los principales gases de efecto invernadero. El más conocido o el que se utiliza como referencia, básicamente porque es el que se encuentra en mayores proporciones o concentraciones, es el dióxido de carbono, o conocido como CO2 por su nomenclatura química. Y hay que reconocer de que el dióxido de carbono tiene origen antropológico y no antropológico. Antropológico es cuando es causado por los humanos. El no antropológico, por ejemplo, ocurre con la descomposición de la materia. Y el antropológico, naturalmente, por cuando quemamos combustibles fósiles y deforestamos. Si recordamos el proceso de la fotosíntesis, ayuda a capturar dióxido de carbono.
Pero si la planta está helada, parte de este dióxido de carbono que fue capturado se libera nuevamente a la atmósfera. Entonces genera un efecto doblemente negativo, porque el dióxido que ya capturó lo vuelve a liberar, parte, y en su proceso de descomposición sigue generando dióxido de carbono. Y aparte que al ya no estar viva la vegetación, entonces deja de capturar dióxido de carbono. Pero algo muy importante es esto que mencionamos, que las fluctuaciones de esta cantidad o de este gas cambian en el transcurso del año. ¿Por qué? Bueno, en las etapas de primavera y verano, la vegetación tiene un crecimiento más acelerado. Entonces, por lo tanto, la captura de dióxido de carbono es mayor. Mientras que en otoño e invierno, la vegetación tiene un crecimiento más ralentizado. Entonces, por lo tanto, las concentraciones pueden aumentar. Esta imagen nos ayuda a recordar el proceso de la fotosíntesis, en el cual al tener quema o el proceso de la presencia del sol, ayuda a que el crecimiento de la vegetación se propicie, ¿verdad? Y la vegetación, para poder crecer, lo que hace básicamente es que está capturando o tomando CO2 de la atmósfera y lo está transformando como parte de su cuerpo. Entonces, una vez que el bosque ha crecido, aprovechamos la madera para diversas necesidades que se tienen. Hay ciertos residuos que se van generando, por ejemplo, el acerrín o ciertos materiales que se quedan en los aserraderos. Antes se eliminaban, actualmente hay varias industrias que generan energía con la quema del acerrín. Entonces la quema del acerrín básicamente lo que hace, o quema de madera en común, es que libera nuevamente el dióxido de carbono. Entonces se tiene este ciclo, que se conoce como el ciclo de carbono. Otro de los gases de efecto de invernadero es el vapor. El vapor de agua absorbe energía infrarroja o absorbe calor, y su concentración es variable en la troposfera. Básicamente el vapor de agua es un elemento del cual se forman las nubes, ¿verdad? Entonces cuando tenemos nubes en cantidades considerables, entonces ayudan a retener parte de ese calor, ¿verdad? Pero esto podríamos decir que es un gas de efecto invernadero que es propio de la Tierra, ¿verdad? Si no estuvieran nubes o no existiera este vapor, entonces no existiría el ciclo del agua. Y si no se tiene el ciclo del agua, entonces no podríamos tener vida tal cual la tenemos actualmente. Otro gas es el metano. El metano generalmente se crea por la descomposición de materia orgánica, y es como el resultado de que liberan ciertas bacterias cuando están comiendo esta materia, ¿verdad? Entonces por eso se menciona ahí que es una reacción de fermentación. Hay como una familia o 4 cadenas de bacterias que son las que se encargan de descomponer la materia orgánica cuando se bota, se deposita en un lugar. Entonces la última de estas bacterias libera una combinación de metano y dióxido de carbono. Entonces el metano se puede liberar básicamente cuando se hace una excavación. Parte de esta materia que ha sido descompuesta está bajo tierra. Entonces, al hacer una excavación, ya sea para un pozo o para buscar minerales o para extraer gas o petróleo, entonces parte de ese gas que está almacenado en el subsuelo se libera. Pero muy importante es que también
Una de las principales causantes del metano es la descomposición de las heces fecales, ¿verdad? Y en este punto, por ejemplo, el ganado vacuno es uno de los principales emisores, debido al- a las heces fecales que estos van liberando. En algunos lugares lo que han hecho es que mantienen el ganado en un punto cercano en el cual no se puedan mover mucho para poder recolectar el, el pupú que liberan. Y eso se puede meter en un biodigestor y al final se puede producir, eh, se concentra, perdón, el metano. Y el metano básicamente es un hidrocarburo. Es de la familia de los hidrocarburos. Por ejemplo, en algunas casas cocinan con lo que se conoce como LPG. Y el LPG básicamente es el propano. También es una familia de hidrocarburos. Entonces, si el metano se puede concentrar y tiene un cierto nivel de pureza, al final puede servir como una fuente de energía. Hay, por ejemplo, en Progreso y en Tela, varias industrias que trabajan con la palma africana. Eh, Ellos aceleran la descomposición de la materia, de lo que queda del fruto de la palma africana, y con eso obtienen metano. Y ese metano lo queman y al final le sirve para generar vapor para los procesos industriales y también para generar su propia energía. Entonces, este es un gas que si se maneja correctamente, más bien puede producir beneficios a la industria. El siguiente gas es el óxido nitroso. Bueno, algo que se me olvidaba mencionar del metano. Es que tiene mayor capacidad de retención de calor que el dióxido de carbono. Es decir, una tonelada de metano retiene la misma cantidad de calor que 25 toneladas de dióxido de carbono. Entonces el metano puede estar en menores cantidades, pero su capacidad de retención de calor es mucho mayor que el dióxido de carbono. Si hablamos del óxido nitroso, esa relación es mucho mayor. El óxido nitroso tiene mayor capacidad de retención de calor, tanto que el metano y eh, el dióxido de carbono. Una tonelada de óxido nitroso puede retener la misma cantidad de calor que 298 toneladas de dióxido de carbono. Entonces el impacto que esto tiene es mucho mayor. Y otra también desventaja que presenta o perjuicio que presenta este gas es que permanece en la atmósfera aproximadamente entre alrededor de unos 300 años. Es decir, si hoy liberamos una tonelada de óxido nitroso, aproximadamente ya por el 2320 esa tonelada se va a descomponer. Entonces, tratar de tener su control es algo bastante elemental. Entonces, básicamente se da por cuando hay cierta quema de biomasa o la principal causa es el uso de fertilizantes. Creo que ayer mencionaba que un elemento necesario para acelerar el crecimiento de las plantas es el nitrógeno. Pero el nitrógeno no se encuentra de manera separada en el suelo. Entonces la sucesión de las plantas del nitrógeno del suelo es un proceso no tan rápido. Entonces por eso se utilizan fertilizantes. En su mayoría vienen con bastante cantidad de nitrógeno. Entonces cuando se usa mayor cantidad de fertilizantes, el suelo no es capaz o la planta no es capaz de absorberlo todo. Entonces parte de ese nitrógeno liberado, pero parte de este nitrógeno depositado en el suelo se libera. Y eso es lo que ocasiona gran parte del óxido nitroso. También otra forma en Y la en, cual y en el caso de los fertilizantes naturales, ingeniero, proporciona la tienen, misma.
pero No, en menor cantidad. proporciona el mismo, menor cantidad. Sí. Naturalmente, Ah, un abono artificial va a hacer de que la planta crezca más rápido. También, por ejemplo, los plaguicidas ayudan a eso, que crezca más rápido. Am, en experiencia, lo que he notado, por ejemplo, con los cultivos estos que buscan tener un sello orgánico, es que su producción es mucho menor. Pero la ventaja es que se puede vender a precios mayores. por la Por calidad, me ejemplo, imagino que tiene el... Eh, bueno, en parte sí, porque menor cantidad de fertilizantes eh, se conoce esto como para los transgénicos. Entonces es menor probabilidad de que una persona que lo esté consumiendo se le desarrolle cáncer. Y el otro asunto es que algunos principales países industrializados y otros mercados, la conciencia de las personas hace de que paguen un poco más por un producto que es menos invasivo o dañino para el ambiente. Ok, Entonces, entiendo. un ejemplo de las plantas de plantaciones de café, la cantidad de sacos que se puede sacar en comparación a un manejo normal, creo que es algo inferior a un 20%. Pero en relación a precio se puede vender entre unas 3 hasta 10 veces más que el precio habitual. Que se podría Entonces, recuperar, me imagino. exacto. Entonces, la ganancia ahí, o para hacer ese cambio, es básicamente encontrar un mercado donde colocar tu producto. Ah, exacto. Y una vez que esté colocado, entonces ya sí hay mayor ganancia. Pero el problema a veces es hacer el cambio y no encontrar un mercado y tener que venderlo al mismo precio, entonces no hay ganancia porque la productividad sí se reduce. Sí, exacto. En el caso de Honduras, me imagino que no ha de ser rentable. Bueno, casi todos los cultivos orgánicos de café y algunos de palma se exportan. No son consumibles aquí, ¿verdad? No se consumen acá. No, no. Es como, bueno, no sé si hace como 2 años salió esta noticia de el ICAFE, que es como el instituto encargado de Instituto Hondureño del Café, hace todos los años un concurso que es la tasa de excelencia. Entonces, el café que quedó, que ganó, la onza de café creo que andaba alrededor de unos 400 lempiras. Una Y onza. por ejemplo, sí, y por ejemplo, un café más o menos con un trato distinto anda alrededor de unos 150 lempiras, pero la libra. Y si ya, por ejemplo, se compra ese café indio o maya, que es como la pirracha de todo lo que no se puede exportar y que no tiene tanta calidad, entonces el precio es mucho mayor. Entonces ahí se puede notar la diferencia. La diferencia. Ujú. Sí, Y el otro tipo de gases de efecto invernadero son los CFC, los clorurofluorocarbonatos, o los halocarburos, que es parte de la familia. Estos básicamente son refrigerantes y lo que mencionábamos ayer, cuando tenemos un aerosol, no todo lo que sale del aerosol es el producto. O sea, es decir, si tenemos un desodorante en aerosol, no todo lo que sale de ahí es desodorante, sino que tienen que haber otras sustancias que permitan que al momento de apretar el botón pueda salir la sustancia. Es decir, sin esas sustancias no funcionarían los aerosoles. El problema que tienen estos es que tienen una capacidad bestial grande de retención de calor y también destruyen la capa de ozono. Hay algunos refrigerantes que pueden tener o captar alrededor de unas 2000 o 3000 veces
la cantidad de calor que retiene el dióxido de carbono. Si mencionábamos el metano era 25 veces. El óxido nitroso era 298, pero esto estamos hablando de cantidades de miles. Lo que pasa es que quizás sí las cantidades que se liberan a la atmósfera son menores, pero la cantidad que tienen para retener calor es bastante elevada. Y estos, a diferencia de los otros, son los únicos que son de origen antropológico, es decir, que son causados por el hombre. Tanto el óxido nitroso como el metano o el vapor de agua o el dióxido de carbono pueden ser producidos por la naturaleza. Naturalmente, el ser humano lo que ha hecho es aumentar su concentración, y vamos a ver un poquito adelante una gráfica que nos sirve de ejemplo. Entonces, lo que hacen estos gases, como mencionábamos ayer, a mayor cantidad de gases de efecto invernadero, mayor es la capacidad que va a tener la atmósfera de retener calor. Entonces, si aumentamos su concentración, entonces aumentamos la capacidad de retención de calor que tiene la Tierra. Y eso es lo que está produciendo los cambios climáticos que estamos sufriendo en la actualidad. Entonces, en Honduras, bueno, no solo en Honduras, sino que debido a convenios internacionales, todos los países tienen que hacer un inventario de cómo están sus emisiones. En Honduras, es la comunicación que se hizo en 1995, en los cuales están la descripción de los gases. El primero, el CO2, es el monóxido, perdón, el dióxido. El CO es el monóxido. El monóxido de carbono también es un gas de efecto invernadero. Y tiene una capacidad de 3 veces retención de calor comparado con la del dióxido de carbono. El siguiente gas es el NO2, es el óxido nitroso. Después el NOx es la familia también de óxidos de nitrógeno. El CH4 es el metano. Y el COBD son los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, si miramos en la última columna en amarillo, ese nos indica el porcentaje que se encontró en este punto. Muy importante, para hacer estos inventarios, no es que una persona anda midiendo con un aparato en toda Honduras cómo está la concentración, ¿verdad? Sino que generalmente se calculan, perdón, en función de los usos de recursos. Es decir, si un vehículo al año consume, por así decirlo, 500 galones de combustible, entonces por quemar 500 galones de combustible ya hay un valor que me indica la cantidad de CO2 que se produce, de óxido nitroso y de metano. Entonces, en función de eso es que se generan esas tablas. Entonces, el principal gas registrado aquí es el dióxido de carbono con un 86% y el monóxido de carbono en segundo con un 11%. Si miramos los valores en la línea amarilla abajo, eso nos indica el origen. Y en este punto, o según este estudio, el principal sector que produce gases de efecto invernadero es el sector de transporte terrestre, o sea, el uso de vehículos. Aproximadamente el 70.45%. También se hizo, bueno, se supone que los países tienen que hacer sus inventarios, actualizarlos cada 5 años. Honduras hizo del 95, del 2000, pero en 2005, 2010 no hizo, y actualmente está trabajando para completar el inventario, creo que es del 2018. Se hizo este mismo análisis para el 2000 y nuevamente, si miramos en la última fila abajo,
nos indica los porcentajes. Recordemos que el CO2 es dióxido, CH4 es metano, el N2O es el dióxido nitroso, el NOx es de la familia de óxidos de nitrógeno, el CO es el monóxido de carbono y el COBDM son los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, nuevamente, el porcentaje del monóxido en la última fila es el mayor, es un 83.19. Y el del monóxido de carbono es de 12.16. Entre ambos, en ambos años, son más del 95% de las emisiones totales. La principal diferencia para este análisis que se hizo para el 2000 es que vienen más sectores de uso, ¿verdad? Entonces, si miramos los valores en cantidad de totales de gases, el principal, como aparece aquí, es el dióxido de carbono, 83%, y el segundo es el monóxido con un 12%. Y con un 3% el metano. Si ya empezamos a ver las emisiones de cada gas por sector, o sea, aquí son las emisiones totales, aquí es solo CO2. El CO2 mayoritariamente se produce en el cambio de uso de la tierra y silvicultura, que eso básicamente es talar bosque para convertirlo en pastizales para vacas u otra actividad, y la energía. Esto básicamente es quema de combustibles, ya sea para transporte terrestre o producción de energía térmica. Y en algunos procesos industriales. Ese cambio de uso de la tierra, recordemos que, como habíamos mencionado, si se tala un árbol, quizás la madera del tronco se aprovecha y se utiliza, ¿verdad? Pero las raíces se descomponen. Entonces, parte del dióxido de carbono que se ha capturado ahí se vuelve a liberar a la atmósfera. Este es para el metano. Miramos que la principal parte donde se libera metano en relación a este estudio es en el sector de la agricultura. Y de ahí la siguiente parte es la de desechos, básicamente la basura. Un problema que tenemos como nación es nuestros crematorios, que básicamente son a cielo abierto. Es decir, la basura se va a depositar en un lugar y de ahí la basura se empieza a descomponer y empieza a liberar gases. Dentro de estos el metano. Hay otros lugares que lo que hacen es que los crean en condiciones para que ese gas que se va liberando se pueda capturar y posteriormente quemarlo y darle un uso. También está presente en el cambio de uso de la tierra, cuando parte del metano acumulado se libera. Y en generación de energía hay una cantidad algo reducida. Este es para el óxido nitroso. Si nos fijamos aquí, el principal aportante a este sector es el sector de agricultura, por lo que mencionábamos de los abonos, ¿verdad? De ahí menor cantidad de cambio de uso de la tierra y en la quema de combustibles para generación de energía. Este es el monóxido de carbono. Este básicamente proviene de dos rubros, que es energía y el cambio de uso de la tierra por silvicultura. Y este es el de la familia de los óxidos nitrosos. Y el principal factor que lo genera es el sector de energía, básicamente por la quema de combustibles. Y aquí ya si lo miramos, el aporte por cada tipo de uso. El principal aportante es la agricultura.
29%. De ahí, otro principal aportante de los gases de efecto invernadero es el cambio de uso de la tierra por silvicultura. Y el siguiente es la energía. Y en menor proporción los desechos y los procesos industriales. Estos valores han cambiado considerablemente con el último estudio que todavía no se ha terminado, por eso no hay como una forma final de estos valores, pero por ejemplo, el de los desechos de un 11% se redujo en un 5%. No necesariamente es porque las cosas están haciendo mejor, pero puede ser que los otros sectores están emitiendo mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos este concepto que se llama huella ecológica, la cual nos mide el impacto que tenemos de emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, debido a que nosotros estamos vivos, tenemos necesidades, ¿verdad? Entonces, todas las emisiones asociadas para satisfacer nuestras necesidades o que se provocan debido a nuestra presencia en la Tierra es lo que se calcula como, lo que vamos a conocer como huella ecológica. Entonces, esta se puede dividir en dos partes, la huella ecológica primaria y la secundaria. La primaria es aquella en la cual nosotros somos directamente responsables de la emisión de gases. Es decir, si yo tengo un vehículo y para transportarme en ese vehículo tengo que recorrer 60 kilómetros diarios y para poder recorrer esta cantidad tengo que quemar aproximadamente unos 6, 7 litros de combustible al día. Entonces yo soy responsable directamente por la quema de ese combustible y las emisiones asociadas que tenga. Si no tuviese que transportarme, ese combustible no se quemaría, ¿verdad? Entonces eso es lo que se mide en la huella primaria. O por ejemplo, si yo tengo que mantener encendida una luz 6 horas diarias para poder realizar una actividad, entonces soy responsable de las emisiones que se generan para poder tener energía eléctrica en ese punto específico. Y lo que conocemos como huella secundaria es aquella en la que somos indirectamente responsables. Por ejemplo, si alguien va a comprar o le obtiene un celular nuevo, va a una tienda y se lo dan, ¿verdad? Lo compra. Pero para que esta persona pueda llegar a la tienda y ese celular esté disponible, entonces alguien lo tuvo que transportar de donde se generó hasta el punto de venta. Y de igual forma, alguien lo tuvo que haber generado o producido. Pero las partes electrónicas y demás accesorios que llevó el aparato no es que aparecen con un chasquido en la fábrica, ¿verdad? Sino que también son procesadas y son llevadas a este lugar. Entonces, todas las emisiones debido a esas acciones son estas que cuentan como la parte indirecta. O sea, que se producen como consecuencia para poder satisfacer una necesidad puntual en un lugar específico. Entonces, toda esta combinación de los gases de efecto invernadero lo que producen es el calentamiento global. En esta imagen podemos observar la parte en rojo, que nos muestra qué es lo que sucede cuando la concentración de gases de efecto invernadero es mayor. Como mencionábamos, y si se pueden apreciar ahí, hay como unas especies de líneas amarillas. Eso más o menos representaría lo que estaría pasando con la reducción infrarroja o calor retenido. Y al haber mayor cantidad de gases, entonces menor proporción de esta se puede liberar nuevamente a la atmósfera. Contrario a lo que se tiene en la parte que está en azul. Parte de esta radiación vuelve a rebotar, pero la principal parte de esta radiación se vuelve a liberar al espacio.
Entonces solo se está reteniendo, pero una cantidad inferior. Básicamente ese es el efecto invernadero producido por estos gases, ¿verdad? Repito, mayor concentración de estos gases, mayor capacidad de retención de calor para la atmósfera. Se le hemos mencionado. Entonces, algo muy importante es que las concentraciones de estos gases han ido creciendo en forma elevada. Y, por ejemplo, en 2013 se superó una concentración de 400 partes por millón. Solo para tener una idea, si dividimos 400 entre un millón, nos da 0.0004. Y eso equivale al 0.04% de la cantidad de la atmósfera. Eso lo pensemos, este 0.04% de la composición de la atmósfera es lo que nos está produciendo estos problemas. Entonces, al incrementar el uso de carbón, petróleo y gas mineral, aumentamos también la concentración de estos gases y aceleramos el calentamiento global. En Manualau se genera esta gráfica. En Manualau hay un laboratorio que mide la concentración del CO2. Entonces, este está operando desde 1958 y estos son los valores que ha registrado. Si observan en la parte cercana a la izquierda hacia abajo, muestra la concentración para aproximadamente 1960. Y a medida que va transcurriendo, vemos que esa concentración va en aumento. Si observamos, están como esas especies de dientes de sierra, ¿verdad? Que va subiendo y bajando. Eso básicamente es el fenómeno que ocurre por las estaciones, pero lo que mencionábamos, de que estos, el CO2 depende o está en gran manera ligado a la presencia de las estaciones. En primavera y verano tiene mayor captación de gases, entonces la concentración se reduce, pero en otoño y invierno la vegetación crece más lento, entonces la captación, la concentración de CO2 en el ambiente aumenta. Entonces aquí podemos ver que hay un factor que ha sido acelerado, ¿verdad? Y básicamente esto ocurre por la presencia del ser humano. Entonces, para tener una idea, la concentración o el aumento, perdón, antes era aproximadamente de 0.7 partes al año. Pero en los últimos años, esta concentración básicamente se ha triplicado. Entonces, el principal factor que está perjudicando a la vida tal cual la conocemos somos los mismos humanos, ¿verdad? Acelerando la concentración de estos gases. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. No, hasta el momento no, ingeniero. Entonces quedamos por aquí y mañana continuamos con el tema de calentamiento global y de cambio climático. Ok, perfecto. Entonces, tengan un buen día. Bueno, igualmente, ingeniero. Un placer.